Listo. Para no perder la hilación que se llama de lo que hemos hablado ya el día de ayer, entonces vamos a dar una breve un repase de lo que hemos visto el día de ayer, ¿ya? El día de ayer hemos estado hablando en la segunda parte lo que ha sido la gestión del presupuesto durante una emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando ya sucede un evento, cuando estoy en una situación de peligro inminente? ¿Cuáles eran los mecanismos que me habilitaba la ley de presupuesto para poder hacer algunas modificaciones dentro de mi presupuesto? Entonces, habíamos hablado de lo que era la ley 31638, que era el presupuesto para la ley de presupuesto para el año fiscal 2023 y su artículo 55, que específicamente nos hablaba sobre la gestión de riesgo de desastre, ¿no? Hemos visto sobre las modificaciones presupuestales que se podían hacer dentro de los aspectos de programación presupuestaria de la entidad y como asimismo las modificaciones de nuestro presupuesto institucional de apertura, cómo se podía hacer esta modificación, ¿no? Hasta el 10%, ¿no? Algunos aspectos que el área de presupuesto o el área específica encargada de hacer esta gestión, se había mostrado algunas capturas de cómo se desarrollaba, ¿no? Y asimismo, también habíamos mostrado cuáles eran las actividades en las cuales se modificaba el presupuesto. No, no era para cualquier actividad, sino tenía que modificarse y adecuarse a las actividades que ya están descritas en las tipologías de actividades de emergencia. Asimismo, se había mostrado un pantallazo de una consulta amigable, ¿no? De pronto que ya muchos de ustedes lo conocen, han trabajado con lo que es la consulta amigable del presupuesto, de la ejecución del presupuesto que se viene teniendo. Eh, para más o menos no quedarnos en vacío, de repente uno de nosotros ya maneja o domina lo que es la consulta amigable, está muy bien, ¿no? Está muy bien, perfecto, pero para que todos podamos entender el aspecto de la consulta amigable, el día de ayer habíamos visto cómo podíamos hacer una consulta del aspecto de planificación, ¿no? Cómo yo planificaba mi plan operativo institucional y cómo yo planificaba mi presupuesto. Pero también, aparte de planificar mi presupuesto para los años siguientes, también yo pero también yo puedo evaluar cómo se viene ejecutando durante el año, ¿no? El presupuesto ya asignado por una fuente, en este caso, la fuente del presupuesto por resultado 068, ¿no? Del programa presupuestal 068. Entonces, vamos a dar un breve, una revisión a lo que es la consulta amigable. La consulta amigable. Muy bien, entonces en este momento estamos mostrando lo que es el ingreso. Simplemente yo coloco consulta amigable MEF e inmediatamente el mismo Google me va a direccionar a la primera opción, ¿no? Que es la consulta amigable del MEF. El otro camino es que tú te vayas a la página del MEF, busques la consulta amigable y puedas ingresar, también no hay problema. O si no, tú inmediatamente no quieres perder el tiempo, pones consulta amigable MEF y te redirecciona al primer enlace, que es la consulta amigable. Entonces nosotros vamos a hacer esto, ¿no? Directamente la primera enlace, ¿no? Para no utilizar más tiempo. Entonces, una vez que nosotros tenemos en nuestra primera pantalla, seleccionamos lo que es el primer enlace. ¿O qué ha pasado? A ver, una más. De pronto hay algún percance. A ver si ustedes también en la computadora o en el equipo portátil que ustedes colocamos consulta amigable, si a todos les sale el mismo problema o de pronto solo es en mi máquina, con mi red, ¿no? Consulta amigable, MEF, la primera opción. Vamos a ir por la página del MEF. Mis finanzas.
A ver, voy a ingresar por la página del Ministerio de Economía. A ver si realmente... No, realmente hay un error, ¿no? Hay un error con la página web del Ministerio de Economía. Bueno. En similar funcionamiento que lo que hemos consultado el día de ayer, lo que es la planificación, de igual manera es la consulta en lo que es el consulta amigable, ¿no? Cuánto voy utilizando mi presupuesto, me va direccionando específicamente. Vamos a compartir, vamos a regresar a compartir nuestra pantalla. Compartir. Listo, entonces de igual manera o similar aspecto que del día de ayer que hemos visto la consulta de lo que es la planificación, de igual manera, ¿no? La consulta amigable, ¿no? Me llega a este portal, ¿no? En el cual yo voy a seleccionar mi unidad ejecutora, el gobierno, el nivel de gobierno. Me va desagregando, ¿no? Hasta llegar a la entidad que yo pueda querer, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ha evaluado lo que es una municipalidad, está en Apurímac, la provincia de Aymaraes, la municipalidad provincial de Aymaraes, Chalhuanca. Entonces, eso es lo que se ha evaluado, ¿no? Entonces, de esta manera se logra llegar, ¿no? Buscamos primero en el primer recuadro, que es gobierno local, seguimos buscando en este primer recuadro municipalidades, nos va a aparecer el departamento que queremos buscar, vamos a seleccionar Apurímac o el departamento que ustedes quieran buscar, en este caso fue Apurímac. Sigues haciendo clic ahora la provincia, el nivel de provincia, seguimos en el primer recuadro, nos va a direccionar a lo que es Aymaraes, seguimos haciendo clic en el primer recuadro y vamos a llegar a lo que es la Municipalidad Provincial de Chalhuanca. Correcto, Liliana. Entonces es un problema ya del servidor del Ministerio de Economía, ¿no? Que supongo que están en actualización, motivo por el cual se ha caído el portal de transparencia. Y de esta manera nosotros podemos seleccionar, ya una vez visto lo que es la municipalidad, ingresado a lo que es la municipalidad provincial, o sea, la unidad ejecutora, nosotros podemos seleccionar en este segundo recuadro, que es en qué se gasta el programa presupuestal, ¿no? La categoría presupuestal. Y acá, en vez de producto proyecto, nos va a salir categoría presupuestal. Una vez hecho clic en categoría presupuestal, nos sale todas estas categorías presupuestales, ¿no? Y una es la 068. Hacemos clic en la 068 y seguimos en el segundo recuadro y buscamos producto proyecto. Y nos van a salir todos los productos que hemos visto que están en la estructura programática del presupuesto, todos los productos referentes a la 068 se encuentran en este clic, en este... ¿no? Una defensa ribereña, descolmatación de cauce, lo que fuese, me va a salir en ese lugar, ¿no? Tenemos la fuente y rubro, ¿no? ¿Qué fuente de financiamiento? Si es Cano, pues, si son recursos directamente recaudados, son recursos ordinarios, recursos determinados, me sale seleccionando fuente, ¿no? Y genérica, en qué es el clasificador de gasto que se está utilizando para utilizar y programar el dinero, ¿no? Que se haya programado. En este caso hablamos de la 068, ¿no? Si es bienes o servicios, planillas, otros servicios, consultorías, ¿no? Entonces me sale en lo que es genérica. Entonces, de esta manera funciona la consulta amigable. Me ayuda a mí a poder evaluar cómo viene ejecutándose el presupuesto, ¿no? Me sale una primera columna que es el presupuesto inicial de apertura, en el cual hemos dicho que termina diciembre, nosotros tenemos ya un presupuesto inicial de apertura. Los primeros días, las primeras semanas del mes ya de enero del siguiente año, si existiese algún saldo que queda del año anterior, entonces pasa a ser modificado mi presupuesto inicial de apertura y me genera un presupuesto institucional modificado, que es el PIM, ¿no? Y después pasamos a una certificación que del presupuesto que yo ya dispongo como municipalidad,
paso a certificarlo, ¿qué quiere decir? Que es un presupuesto que yo voy a habilitar para que pase a ser utilizado, ¿no? Pase a ser comprometido, el compromiso, que es ya el dinero que es separado para utilizar mediante un contrato o una orden de servicio o compra, pasando a ser un compromiso anual, lo que estoy comprometiendo durante el año, y lo que es el compromiso mensual, ¿no? El compromiso anual es el acumulado de todos los mensuales que se vayan generando. El devengado ya es el presupuesto que yo ya, una vez he dado la conformidad, listo para ser entregado al proveedor. Y girado es cuando ya cumplo, ¿no? Con el proveedor en girar de manera funciona el presupuesto, ¿no? Decían, a veces tengo aquí programado 2 millones, pero cuando en realidad tengo en efectivo, tengo menos de 2 millones, tengo solo 1 millón. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Estos números se hacen a través de mi área de presupuesto o planificación, quien esté manejando la parte presupuestaria de la entidad, tengo que ajustar efectivamente al líquido que tengo, ¿no? Una vez ajustado, entonces el porcentaje que se va a calcular va a ser todo el monto que yo voy haciendo mi girado con mi presupuesto inicial modificado. Entonces va a ir avanzando mi presupuesto, así como el líquido y como financieramente se muestra en los portales de transparencia. Entonces, eso es lo que me ayuda a mí, lo que es la consulta amigable. De esta manera, ¿no? Continuamos y vemos ahora nos ayuda en cuáles son los artículos los cuales la contratación vincula lo que es la gestión de riesgo de desastres, que la ley de contrataciones cómo nos habla, cómo nos especifica sobre actuar en los procesos de compra cuando es una emergencia. Se supone que cuando sucede un evento yo tengo que agilizar los procesos porque yo no puedo demorarme, ¿no? Tengo que atender a mi población y esa atención se da a partir de un presupuesto que yo no he programado, así que como institución tengo que sí o sí atender a una población. A ver, un momentito, por favor. Listo. Entonces, dentro del proceso de la gestión presupuestaria, pasamos a lo que es las contrataciones. Una vez que yo ya tengo cómo he planificado, cómo he utilizado el dinero, ahora tengo que saber cómo voy a contratar, ¿no? Ahora, ¿y para qué me sirve eso, no? ¿Para qué me sirve, Roy? ¿Para qué me sirve? Yo, si yo soy el área usuaria, ¿no? ¿Qué tengo que ver? Dentro del funcionamiento de la atención de una emergencia están los grupos de trabajo, están las plataformas y la misma sociedad que exige a la institución que está liderando, puede ser un gobierno local o un gobierno regional que está liderando la emergencia o hasta el mismo gobierno central exigen que se trabaje, ¿no? Y el grupo de trabajo muchas veces no es el que conoce específicamente de lo que es la gestión de riesgo de desastres. Entonces, la parte asesora, la parte técnica, quien guía este proceso es las gerencias, ¿no? Las gerencias que son de la gestión de riesgo de desastres. Ustedes que están inmersos en esto. Y si son parte de una plataforma de defensa civil, de igual manera, ¿no? Tienen la posibilidad de participar en las reuniones, de participar en las sesiones que se den y dar estas medidas y proponer estas medidas, ¿no? La ley de contrataciones, que es la 3225,
específicamente nos habla en su artículo 27 sobre compras en situaciones de emergencia, en situaciones de emergencia. ¿Cómo funcionan las compras en situaciones de emergencia? Que es un nuevo concepto, es un concepto que está vinculado a lo que es también el estado de emergencia, ¿no? Porque en la ley de contrataciones, ¿qué nos habla? Nos habla de situación de emergencia. ¿Y qué situación de emergencia? ¿No es lo mismo que una declaratoria de estado de emergencia? Tiene la misma conceptualización, pero una declaratoria de estado de emergencia viene ya siendo decretada mediante un decreto supremo, y una declaratoria en estado de situación de emergencia es un documento en el cual sea de orden mayor dentro de la jerarquía normativa de una entidad, ¿no? Si es una municipalidad distrital o provincial, una ordenanza del distrito o de la provincia, ya viene a ser el documento de mayor jerarquía dentro del aspecto normativo del territorio, de la municipalidad, ¿no? Y en un gobierno regional, una ordenanza regional. Son documentos que pueden declarar en situación de emergencia. Y la ley de contrataciones nos habla de situaciones de emergencia, no nos habla de estado de emergencia. Entonces, una situación de emergencia se puede catalogar conceptualmente como algo menor a una declaratoria de estado de emergencia, ¿no? Porque ya inicia desde un aspecto interno. Ya siendo una declaratoria de estado de emergencia, ya es un documento de mandato mucho mayor, que es a partir de un decreto supremo. Y efectivamente, ¿no? En su artículo 27 sobre la ley de contrataciones nos dice, primero, pues ver tus recursos propios que tienes dentro de tu entidad y hacer compras menores hasta 8 UITs tributarias directamente. Comprar compras por convenio marco de bienes de ayuda humanitaria. El convenio marcos es un nuevo sistema, modalidad de contratos en el cual ya se tiene establecido un catálogo de compra, ¿no? Este catálogo de compra, el INDECI es quien ya ha brindado todas las características de los bienes que van a ser compradas, ya son definidas por el INDECI, en el cual cada institución, sean ustedes gobierno local o regional, ya ustedes al hacer una compra por convenio marco, simplemente dicen, no, yo quiero pala, yo quiero frazada, yo quiero carpa o módulos. Ya no tienes que estar elaborando tus términos de referencia, porque los términos de referencia, en este caso los términos de referencia por convenio marco, ya están. Ahora, pues me puedo preguntar, ¿no? Ingeniero, pero yo cuando estaba haciendo una compra por convenio marco, me dijeron que no puedes comprar linternas. Claro, existen algunas restricciones porque el convenio marco tiene un catálogo de bienes, ¿no? Ya definidos, y no están todos los bienes que uno puede necesitar o requerir. Entonces, para ellos están las otras modalidades, ¿no? Que es contratación directa o compras menores a 8 UTs, ¿no? Que nos permite la ley de contrataciones, exonerándonos de todos los procesos que son normales o regulares en una situación normal, ¿no? Ahora, esta situación se da, como menciona acá, ¿no? En un nivel 4 o 5, es normal para los gobiernos locales, regionales o nacionales. No se puede hacer esto en este trabajo o dentro del marco y del aspecto del artículo 27 de la ley de contrataciones, en estos dos niveles de atención de emergencia. De esta misma manera, la misma ley también hace la vinculación con lo que es la ley de presupuesto, ¿no? En lo cual nos dice que del gasto de inversiones, en el artículo 54 de la ley de presupuesto, nos hace la misma aseveración de que yo puedo utilizar el presupuesto siendo hasta el 20% decano, o en su efecto, si no hacer las modificaciones para las actividades establecidas en una situación de emergencia. Para otros casos también existe lo que hemos mencionado, que es el 10% de la modificación del presupuesto en lo que es gobiernos regionales, y no existe un límite para lo que son los gobiernos locales. Pero en este caso, para hablar de un gobierno nivel 4 o 5, estamos hablando de gobiernos regionales, ¿no? Que tienen máximo para modificar hasta un 10% para atender una situación extraordinaria. Toda actividad que sea vinculada en este programa presupuestal tiene que estar vinculada en este producto, ¿no? Capacidad instalada. ¿Cuándo es la modificación dentro de los recursos propios? Cuando ya es para atender una actividad, hemos dicho que existe el producto, que son actividades de emergencias, que está dentro de una acción común. Y recursos externos, ya es el mismo financiamiento por el FONDES.
En los niveles del 1 al 3 es el mismo tenor, el mismo procedimiento. Es el mismo procedimiento, no tengo las mismas facilidades, compras menores directas de servicios, no tengo las mismas posibilidades y las mismas facilidades. Hay hay algunas consideraciones que se deben tener. Cuando se encuentra en una situación de emergencia, muchos dirán, no, ingeniero, cuando yo estoy en una situación de emergencia, el alcalde me ha pedido que el gobierno regional nos haga la transferencia de dinero a mi distrito, a mi provincia. Eso no se puede hacer, ¿no? Eso no se puede hacer. Las transferencias de dinero de gobierno regional o de gobierno nivel de gobierno a otro nivel de gobierno no se pueden hacer, no están permitidas hacer. Sí, pero sí se puede hacer convenios interinstitucionales o se puede hacer convenios o a ejecución de actividades de emergencia que sean ejecutadas por los niveles superiores. Sí se puede hacer eso, ¿no? Convenios, pero no que el mismo gobierno nacional o regional transfiera dinero para una ejecución de una actividad específica por el distrito en una situación de emergencia. En una situación normal es muy distinto, ¿no? Porque ya, si yo hablo de un proyecto de inversión, yo en una situación normal ya estoy hablando de unidad ejecutora, estoy hablando de una unidad formuladora, estoy hablando de distintas situaciones. Una actividad también es un tratamiento distinto, ¿no? Yo tengo una actividad que es aprobado, después marco un convenio, es otra situación. Pero en este caso, de coordinación interinstitucional que se tiene que hacer inmediatamente, no existen las transferencias de pliego a pliego. Entonces, eso también hay que tener bastante. Bueno, ahora, eso es una situación que se puede hacer, pero no se debe hacer. No se debe hacer. Entonces, estos son, ¿no? En ambos aspectos, en cualquiera sea de los niveles, son las compras menores a 8 UITs, compras por convenio marco y contrataciones directas. Y ingeniero, y la contratación directa en una situación de emergencia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando nosotros en esta situación de contrataciones de tipos de servicio, ¿no? Pero dicen las situaciones de emergencia literalmente en la norma nos habla que es el caso de situaciones de emergencia derivadas de acontecimientos catastróficos o declaratorias sanitarias declaradas por el ente rector del sistema de salud, ¿no? Sucede una situación de emergencia, yo puedo hacer una contratación directa, ya no puedo evaluar mis 3 postores o 2 postores de acuerdo a la normativa interna o de acuerdo a lo que es la ley, al tubo de la ley de contrataciones, ¿no? Que tienes que buscar tus postores, que tienes que poner tu plazo de 15 días para la selección y evaluando por comparación de precios, tengo que yo designar cuál es el postor ganador. En este caso, no, una contratación directa se suprimen esos procesos, se suprimen esos procesos. Tú pones el postor, tú pones la necesidad, se presenta el postor y se realiza la contratación inmediatamente al primer postor que haya llegado, porque es una situación de emergencia. Necesitas hacer la compra o la adquisición en el más breve plazo posible. Entonces, eso es. Ahora, ingeniero, pero no haya ninguna restricción, así simple, es así una contratación directa. Sí existen también lo que son algunas restricciones y algunas llaves o candados, se puede decir, ¿no? Porque no simplemente es hacer un proceso de contratación directa, sino que este proceso de contratación directa también tiene que estar bajo una resolución, un mandato, ¿no? Del Ejecutivo o del Consejo. Entonces también tiene que tener su resolución. En el aspecto en el expertise de la práctica, sucede que el tiempo de una contratación normal y una contratación en emergencia, ¿para qué decir? ¿No? Teóricamente realmente se les dice, ¿no? Que efectivamente es más rápido, o cuando viene alguna institución del Estado y te hace la capacitación, te dice, ¿no? Es más rápido, que tienes que hacer de esta manera, que es esta manera. Pero realmente no sucede así, realmente no sucede así. El proceso hasta que hagas tú una resolución y después estés haciendo el procedimiento de contratación directa en situación de emergencia, pasan los días, pasan los días. Y el convenio marco, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Se trabaja bajo un catálogo, se trabaja bajo un catálogo. Este catálogo es el que se tiene que trabajar, ¿no? Este catálogo, ya el catálogo viene definido, ahí simplemente dices, yo quiero esto, ¿no? Pero sucede que hay bienes
que realmente no se encuentra en este catálogo, así que vas a tener que recurrir a las otras modalidades de contratación. ¿Qué se debe considerar? Como hemos dicho, existen pequeñas llaves, ¿no? Que no es simplemente decir, ya, yo listo, presento y me olvido de todo. Una contratación directa en una situación de emergencia, eh, según el artículo 100 del reglamento de la ley de contrataciones, las actuaciones preparatorias, el sustento técnico legal, el contrato, entre otros documentos que son necesarios para esta contratación tienen que ser regularizados en los 10 días adicionales, porque todo esto se sube a la página del OCE. El área de logística que va a hacer la contratación directa lo sube a la página del OCE. Y para subir a la página te van a pedir que subas todo eso. Entonces, pero tienes 10 días adicionales para hacer la regularización de esos documentos. Estas son las regularizaciones, ¿no? Aprobar la contratación directa mediante resolución del titular de la entidad o acuerdo de consejo. Es lo que mencionaba, ¿no? ¿Quién tiene que aprobar esta contratación directa? Sustentar la contratación directa mediante un informe técnico o legal, ¿no? El informe técnico es lo que ustedes hacen sustentando la necesidad y para qué se va a usar tal o cual bien o servicio en la atención de alguna actividad específica. Entonces, eso lo hacen ustedes. Regularizar la documentación referida a las actuaciones preparatorias, tales como inclusión en el plan anual de contrataciones, porque el plan anual de contrataciones que lo haces al inicio de año, también puede ser modificado durante el año, y así como suceda una situación de emergencia. No estaba contemplado alquilar maquinaria, entonces vas a tener que incorporar en tu plan anual de contratación. Eso no lo haces tú, no, eso lo tiene que hacer el área de logística. Y registrar lo que es y publicar en el sistema electrónico de contrataciones del Estado, se hace que lo maneja el OCE, ¿no? Entonces, son algunas premisas que se tiene que tener en cuenta para la atención de estas emergencias o abajo lo que es la contratación directa. Ah, pero ingeniero, y si necesitamos dinero rápidamente, ¿no? Para hacer algo pequeño, por ejemplo, he mandado mis cuadrillas a limpiar ha llovido, ¿no? Ha habido una precipitación en demasía, en exceso, exagerada en un distrito, ¿no? Y todas las calles han sido inundadas, han sido llenadas con fango, con lodo, y para lo cual yo en coordinación con el alcalde o con el gobernador hemos mandado cuadrillas para que vayan a limpiar las calles, pero estas cuadrillas necesitan desayuno en la mañana, ¿no? ¿Quién les va a dar un desayuno a esta cuadrilla? Para ello también existe el uso de la caja chica, porque me puedes decir, ¿no? Tengo que hacer para un desayuno también mi proceso de contratación directa. El desayuno, la cuadrilla que está en el momento no te va, pues, no te va a aguantar, ¿qué se llama? No comer, ¿no? Tienes que darles algo porque son voluntarios que están trabajando en ese momento, son voluntarios que están ahí. Entonces tienes que darle algo. ¿Cómo vas a adquirir ese dinero para hacer esa adquisición de desayunos o lo que fuese, ¿no? O de pronto necesitan algún tipo de gorros inmediatamente. Y no es de gorros en cantidad, ¿no? Sino mi cuadrilla de 30 personas, necesito solo 30 gorros, y para 30 gorros yo no voy a armar todo un proceso, yo no voy a hacer toda una contratación directa, ¿no? O voy a mandar a convenio marco, yo no voy a hacer eso. Entonces, para eso tengo el uso de caja chica o por encargo interno. Ahora, ingeniero, ¿y eso quién lo regula? Ya, eso también está bajo encargado, bajo lo que es la ley de tesorería, o en su defecto los documentos internos de los topes máximos y mínimos que se tenga dentro de tu entidad. ¿Quién maneja la caja chica, no? Entonces, ¿quién maneja la caja chica? La caja chica manejará el área técnica. En este caso, los que están dentro del área de gestión de riesgos de desastres, porque son los principales que saben la necesidad que va a ser o no necesitar en un evento específico, ¿no? Entonces, para ello existe una resolución de administración, quien señale el monto de la caja chica y quién está siendo el beneficiario de este monto. Se sustenta las contrataciones mediante un informe técnico legal. Los montos para cada monto no debe exceder a un 20% de una UIT vigente.
salvo cuando se trate de viáticos excepcionales o pagos de servicios en casos por razones justificadas requieran ser atendidos con montos mayores, ¿no? Hasta un 90% de una UIT. Entonces son algunos topes que se manejan para lo que es la caja chica, ¿no? No está permitida entrega provisional de recursos con cargo a la citada caja, excepto cuando se autorice. ¿Qué quiere decir, no? Yo no puedo decir, hoy dame el desayuno y yo después te regularizo, ¿no? Sino que ya es un dinero que sale inmediatamente y es rendida con la boleta, sustentada con la boleta inmediatamente, ¿no? Me diste el producto, me das la boleta, te entrego el dinero. No es que hoy tengo una declaratoria de emergencia y dame el desayuno y yo al siguiente mes que me aprueben la caja chica recién te estoy regularizando. Eso no es el espíritu del uso de esta caja chica. Corresponde rendir los recursos de la entidad que ejecutó el gasto respectivo según la normatividad vigente, elaborar el informe a la Contraloría General de la República y los gastos de rendición en los recursos efectuados en el marco de la emergencia, ¿no? Entonces son lo que son las modalidades en las cuales ustedes tienen para usar el recurso financiero dentro de su entidad. ¿Qué más tenemos? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna consulta, algún comentario que tengan de pronto en su experiencia dentro de su municipalidad o lo que hayan hecho? Los escucho. O sea, ayer teníamos la participación de Ucayali, ¿no? Ucayali era una de las regiones que tenía las situaciones en este tipo de eventos. ¿O ha quedado todo claro, no? Si ha quedado todo claro, normal, no hay ningún problema. Sí, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Berli, después Russell. Primero Berli, después Russell. Sí, buenas noches a todos, profesor, compañeros. En las experiencias pues, que uno tiene a veces ocurridos algunos eventos, a veces se dificulta el empleo de la caja chica, ¿no? Y muchas veces primero hay que conseguir el dinero para comprar, como dice usted bien ahí, a veces algunas cosas urgentes para algunas cuadrillas, como es víveres o inclusive a veces hasta eh, algunas herramientas que, que no deberían de repente ser motivo de compra, pero ante una urgencia se tiene a veces que conseguir, entre comillas, ¿no? Y después, después de que uno, digamos, ha hecho todo lo posible para conseguir una financiación, de repente a veces de su propio pecunio, hay que estar haciendo los trámites para, con las boletas o las facturas o lo que sea, regularizar la devolución de lo que se haya gastado. Y yo pienso que se deberían tomar las previsiones como para que no hayan ese tipo de problemas, ¿no? Ojalá que con las capacitaciones pues, se tomen las previsiones. Claro, gracias. Realmente, ¿no? Esa situación, lo que mencionas, Berly, realmente no debe suceder que solo cuando sucede una emergencia yo recién voy a estar habilitando mi caja chica, ¿no? En caso de ustedes, estamos diciendo que el presupuesto, el manejo presupuestario en estas situaciones es bastante delicado y va a manejarlo con bastante tino. ¿Qué quiere decir? Que nosotros o ustedes que manejan estas gerencias o estas áreas, que son parte técnica de estas áreas, esta caja chica ya ustedes desde el inicio de año ya deben manejar estos fondos, ¿no? Ustedes ya deben tener una resolución administrativa en la cual ya les asignen estos fondos. No suceda o no suceda un evento, esta caja chica ya se debe ir manejando, ¿no? Todas las gerencias que estén manejando en este tipo de emergencias o este tipo dentro del programa presupuestal 068, ustedes ya deben ir ya con su resolución administrativa mes por mes actualizando el monto que van a utilizar, porque los eventos, en este caso de eventos que son por emergencias, así por peligros, no te avisan, ¿no? El día de mañana puede suceder un sismo, puede suceder una lluvia, sea el contexto territorial en el cual ustedes se encuentren, sucede cualquier evento
¿Y quién en ese momento te va a estar haciendo una resolución administrativa, ¿no? Entonces tú ya debes tener tu resolución administrativa, asignado tu fondo de tu caja chica para ya inmediatamente ser usado. Esas situaciones que sí existen en algunos lugares, ¿no? Ahora dirán, pues no, pero ingeniero, en el gobierno local que yo tengo, que yo manejo, yo estoy participando, no tengo bastante presupuesto, ¿no? ¿Qué voy a hacer? En esas situaciones, ahí sí, ¿no? Ahí ya es un poco más complicado. Pero si estás en un gobierno regional que sí maneja presupuesto, o una municipalidad provincial o distrital que sí maneja presupuesto, tú sí tienes la posibilidad para ya desde un inicio tener la programación de una caja chica. Y el área de administración tiene la responsabilidad, de la misma manera, de ya otorgarte esta habilitación. Ustedes no son como una gerencia de logística, ustedes no son como una gerencia de desarrollo social, que todo es planificado y todo es programado, ¿no? En esta situación, estas gerencias que ustedes manejan no es programado, existen actividades que son no programadas, especiales y específicas, motivo por el cual ustedes sí deben tener esta participación. Y ese es una decisión política también en las cuales les deben dar las facilidades. Rusel, también tenías algo que comentarnos. Ingeniero, sobre todo solicitan una ampliación de repente a dos situaciones, que sean dos términos ahí importantes. La situación de emergencia y la declaratoria de estado de emergencia, con relación a ventajas, bondades de cada una de ellas. Respecto a la contratación directa, si también la puedo hacer dentro de la declaratoria de estado de emergencia o siempre priorizar la situación de emergencia y estas modificaciones, ¿no? Y otro punto es, si mal no lo he escuchado, sobre la asignación de recursos. Por ejemplo, si el 2022 asigné 100.000 soles y solamente he ejecutado hasta 70, hay un saldo de 30. Y el 2023 tengo otros 100.000 en el PIA, el 2023 va a figurar 100.000 y en el PIN podría ser esos 30 saldos se incorpora y esa parte de repente corresponde, o lo he entendido de esa manera, ya serían 130.000 que tendría en el PIN del 2023. Y tercer aspecto, se intensifican las lluvias, por ejemplo, en el mes de marzo. Y las nuevas autoridades se hacen cargo desde el 1 de enero. Suponiendo que un gobierno local no haya asignado ningún recurso, cero, y ya estamos en marzo, ¿de qué manera gestionaría para incorporar recursos? Ya pasó el tema de lo que es la programación multianual, no se ha incorporado, entonces, ¿qué mecanismos tendría que hacer uso para contar con estos recursos? Gracias. Listo, Rusel, muy bien. Primero, ¿no? La declaratoria de estado de emergencia y la situación de estado de emergencia, ¿no? Acá yo les voy a dar un aspecto en el marco de lo que es la ley de contrataciones y la ley de presupuesto, porque ya ustedes, seguro en los módulos anteriores, también ya han tratado de este tema específicamente, qué cosa es una declaratoria de estado de emergencia, o no lo han visto en el tema de situación de emergencia, ¿no? Entonces ya han tenido esa conceptualización, pero bajo el aspecto y la perspectiva que vamos a comparar ahora es el tema de contratación y presupuesto, ¿no? La ley de contrataciones nos habla de contratos de habilitar o eximir de algunos procesos de contrataciones cuando es una situación de emergencia, ¿no? Situación de emergencia. ¿Y qué nos define como situación de emergencia? Situación de emergencia nos define que cuando estás en una situación de peligro inminente o en una situación de impacto por algún evento adverso, es declarado en mi ámbito territorial con una ordenanza. Si estoy en un distrito y he identificado que hay un peligro inminente que va a suceder en mi distrito, ¿qué sucede? Ya, entonces me voy ¿quién me da lo que son las ordenanzas municipales? Mi consejo de regidores, ¿no? Entonces, si estoy distrito o provincia, el Consejo de Regidores es quien saca esta ordenanza municipal y me declara en una situación de emergencia. Este documento hace suyo el área de logística, hace suyo, porque con este documento yo puedo hacer y exonerar de algunos procedimientos de un proceso de contratación normal.
Entonces yo ya lo estoy haciendo mucho más rápido, porque ¿qué sucede si lo hago por el otro camino? Que es una declaratoria de estado de emergencia, ¿no? Una declaratoria de estado de emergencia, ¿quién nos la da? Es a partir de un decreto supremo, ¿no? Entonces, y para que salga un decreto supremo, ¿quién me la tiene que dar? Es la PCM. Y para que me le dé la PCM, ¿quién tiene que enviar la solicitud? Es el gobierno regional. Entonces es un procedimiento mucho más largo. Y si yo ya sé que realmente tengo que atender mi distrito, mi provincia, entonces tengo la situación de emergencia. Es por eso que la ley de contrataciones nos habla literalmente de situación de emergencia. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Ahora, ¿cuál es el aspecto positivo de una declaratoria de estado de emergencia, ¿no? Una declaratoria de estado de emergencia ya nos abre las puertas a distintos sectores, porque ¿en qué nivel de atención se da una declaratoria de estado de emergencia? No es en el 1, no es en el 2, no es en el 3, sino cuando yo estoy del paso 3 al paso 4. Entonces, ahí, en ese momento nos abre las puertas ya con los sectores. Si yo soy Ministerio de Agricultura o yo soy Ministerio de Vivienda, con una declaratoria de estado de emergencia, yo, Ministerio de Vivienda, que estoy involucrado en este decreto supremo, puedo usar, que se llama, todos los mecanismos de contrataciones que me está diciendo. Si yo soy Ministerio de Salud, puedo usar estos mecanismos. Soy gobierno regional, puedo usar estos mecanismos. Soy municipalidad provincial, puedo usar estos mecanismos. Entonces, me hable un marco mucho más amplio. Una situación de emergencia en este aspecto solo enmarca al gobierno local, ¿no? Al pliego que está utilizando este presupuesto. Entonces, esas son las dos grandes diferencias, ¿no? Uno en tiempo, en el aspecto tiempo, una declaratoria de estado de situación de emergencia es mucho más rápida. En el aspecto de amplitud de involucrados, una declaratoria de estado de emergencia es mucho más amplia, ¿no? Abre apertura caminos para todos los ministerios, para todos los sectores en los cuales puedan hacer uso de estos mecanismos de financiamiento. Entonces, esa es la diferencia entre ambos aspectos. Referente a lo que mencionaste, ¿no? Las modificaciones presupuestarias o los saldos que puedan quedar. Existen saldos que son revertidos al Estado, ¿no? Existen saldos que son revertidos al Estado, pero existen saldos en los cuales yo estoy utilizando durante este año, por ejemplo, hagamos un ejemplo nada más corto, por ejemplo, en lo que es el recursos del canon, ¿no? Yo tengo un proyecto financiado de una defensa ribereña, pongamos una defensa ribereña programados con 1.000.000 de soles. Ya está. Mi defensa ribereña me cuesta 1.000.000 de soles. Muy bien. Pero en el año yo no he podido ejecutar esa defensa ribereña porque por N factores o de pronto hubo algún aspecto adverso, hubo una huelga, hubo un paro, no sé yo. Hubo alguna externalidad en la cual yo no lo pude contratar, no lo pude concretar. ¿Qué hago en ese momento? Entonces, hasta fin de año yo no he podido utilizar el presupuesto. Entonces, los proyectos de inversión vienen siendo sustentados a través de informes mensuales. Al finalizar el año, yo diré, no he concretado y ese presupuesto tiene que alargarse hasta el siguiente año. Entonces, ¿qué pasa? Ese presupuesto nuevamente llega al Estado, pero en el Estado no es que el Estado lo usa, ¿no? Sino que te lo devuelve para la misma ejecución de tu inversión. Entonces, ese presupuesto sigue siendo acumulado. Tienes un programa presupuestal, ya muy bien, tienes un programa presupuestal. Y si supuestamente tienes alguna actividad que aún no has concretado o culminar, entonces de igual manera esa actividad pasa a ser financiado al siguiente año, acumulándose al siguiente año, ¿no? Toda vez que exista alguna meta que no hayas cumplido en ejecutar, solo en esos casos, ¿no? Y dependiendo de la fuente de financiamiento en el cual estás usando esos recursos. Si no, olvídate, ¿no? Ahí el presupuesto que se revierte al Estado y en el Estado ya ahí se queda, ¿no? Se queda y nuevamente entra a redistribución. Pero presupuestos que son con metas que no has cumplido, entonces pasan a ser acumulados al siguiente año. ¿Y qué quiere decir acumulados al siguiente año? Que al siguiente año pueden ser transferidos o pueden ser utilizados bajo los mecanismos que la ley de presupuesto nos manda, ¿no? Como te digo, pasó un proyecto de inversión al siguiente año 1.000.000 de soles aún, y en el siguiente año tienes tan mala suerte que
justo, no sé, pues sucede un sismo en tu localidad, ¿no? Justo sucede un sismo en tu localidad. No sé, no te viniste así, ¿no? Casi con tu mala suerte y sucede un sismo. Pero tuviste la solución de que tenías un presupuesto de inversión que ha sido acumulado para tu siguiente año. Entonces, tienes un monto mucho mayor, ¿no? En el cual puedes disponer el 20%. Entonces, te ayuda de alguna manera, ¿no? Son aspectos en los cuales te pueden ayudar, ¿no? Son algunos paliativos que te pueden ayudar. Pues esto mucho depende de cómo se esté manejando, ¿no? Dentro de tu institución o gobierno regional, cómo lo estés manejando. Mucho depende de eso. Entonces, no siempre es así, ¿no? Efectivamente, que yo voy a tener. Siempre al finalizar del año, lo óptimo de toda institución es que yo utilice todo mi recurso que he obtenido, ¿no? Todo el recurso que he obtenido lo tengo que utilizar. Eso es lo óptimo de una ejecución presupuestaria, ¿no? Los principios de ejecución presupuestaria nos dicen que tengo que yo lograr el 100% de la ejecución, ¿no? Por eso es que al finalizar el año miden, ¿no? A ver, tal gobierno local, tal gobierno regional, ¿cuánto ha sido su ejecución presupuestaria? Entonces, ese es el indicador que vas midiendo. Pero si existe algún saldo, pasa para el siguiente año y te incrementa. Después, la tercera pregunta que me hacías era respecto a... Si es que no se asignaron recursos, como nuevas autoridades locales están Ah, ya. ingresando, posiblemente la anterior gestión deje en cero la asignación de recursos. Ajá, ya, listo. Perfecto. Vamos a un rato regresar a lo que era nuestro calendario de programación. Listo. ¿Qué sucede, no? Estamos en transferencia de gestión, ya el siguiente año me designaron para que yo sea encargado del área de gestión de riesgos, y cuando yo estoy ahorita ya haciendo la recepción de los documentos, estoy haciendo la revisión del presupuesto en el programa presupuestal 068, ya estoy revisando mi presupuesto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que yo me he topado que para el siguiente año no han programado nada de presupuesto, no han programado nada o no han destinado, ¿no? No han destinado presupuesto, que raramente puede suceder, que raramente puede suceder. Solo puede suceder en dos casos, ¿no? Ejemplo, que la municipalidad, bueno, haya priorizado, o gobierno regional haya priorizado otras actividades y no se han priorizado las actividades dentro del programa presupuestal 068. Y la otra situación es que nunca he programado presupuesto dentro de la 068 y el siguiente año igualmente no hago la programación del 068. Porque hay algunas municipalidades que sí programan en la 068, principalmente en gobiernos locales, distritales o provinciales, que programan en cualquiera sea de los programas presupuestales y ya no lo modifican, ¿no? Al siguiente año ya no lo modifican. Hago mi copia y hago mi pega para el siguiente año. Copia y pega, copia y pega, copia y pega, y no hago planificación. Simplemente lo que hago es copiar y pegar para todos los años. En el primer caso, que yo fui tan malo que ya no, para mí no me interesa la gestión de riesgo de desastres, así que yo priorizo mi dinero en lo que es educación, salud, saneamiento. Y lo otro no me interesa. Ya estoy priorizando en otros sectores y ya no tengo presupuesto para lo que es... ¿Qué tengo que hacer, no? Ya ya soy parte del equipo de esta gerencia, de esta dirección. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Entonces, lo que tienes que hacer en esas situaciones ya es una decisión política. Es una decisión política. Porque de acuerdo a tu planificación, de acuerdo a lo que hayas tú, de acuerdo al conocimiento de tu territorio, ¿no? Ves que realmente se necesita para atender las emergencias y es prioridad tener este presupuesto, tú tienes que plantearle al titular de pliego, sea alcalde o gobernador, que sí o sí se tiene que asignar presupuesto. ¿De dónde voy a sacar presupuesto? Te va a decir, ¿no? ¿De dónde yo saco el presupuesto? Mira, ya todo está entregado entre todos, ¿dónde saco? Entonces, se tiene que priorizar de las inversiones o actividades que alguna de las gerencias tenga y no esté completando sus metas, me tendrá que
asignar este presupuesto o asignar un poco de su presupuesto para que yo pueda funcionar, ¿no? Existen lo que son el funcionamiento propio de la oficina o de sus centros de operaciones, que estos centros de operaciones son los que sí o sí tienen que funcionar. Entonces, esta necesidad se vuelve prioritaria para el funcionamiento. Porque si no, ¿en qué estamos incurriendo? También estás incurriendo en omisión de funciones, ¿no? El titular de pliego tampoco puede incurrir en omisión de funciones. ¿Es responsabilidad del técnico que está en esa área? No, no es responsabilidad del técnico. Es responsabilidad del titular porque está en omisión de funciones, está omitiendo sus funciones. Ahora, ¿quién más puede exigir, no? Estás en un gobierno regional, también pueden exigir los consejeros que se cumpla con lo que está cumpliendo, con lo que está estipulado en la norma, porque si no cumples con lo que está estipulado en la norma, el titular de pliego, sea alcalde o sea gobernador, puede ser pasible a suspensión de su cargo, ¿no? Eso dice existe una norma que sanciona o está vinculada a lo que es la ley de gobiernos regionales y ley de gobierno de municipalidades, ¿no? La suspensión de cargos por incumplimiento de funciones. Entonces, ahí también es otro punto, ¿no? Y ahora dirán, no, pero casi nunca se da esas situaciones, ¿no? ¿Por qué no se da esas situaciones? Porque normalmente existe una parte de desconocimiento del funcionamiento de esas normas, ¿no? Porque son normas que están un poco específicas o escondidas y que el propio consejero, los regidores que están dentro del Consejo Municipal, que son los encargados de fiscalizar o de proponer algún tema de sanción o hacer algún tipo de denuncia, no logran encontrar estos aspectos normativos, ¿no? Mira cuántas normas tenemos, ya estamos solo en la de presupuesto, que ya es la 31638, ¿no? Mira cuánta cantidad de normas, y las siguientes vienen subiendo y aumentando y aumentando. Entonces, de esa manera existe un montón de normas que algunos se escapan, ¿no?, de su monitoreo. Pero la solución para el problema que estás planteando es esa, ¿no? Que el titular de pliego, que en la justificación de cumplimiento de sus funciones tiene que sí o sí designar para la actividad en esta situación, porque si no también él mismo está atentando su propia su función como gobernante, ¿no? Su función como titular pliego, está atentando con su función. Esas situaciones son las que tienen que adecuarse y tienen que velarse, ¿no? ¿Quién asesora para que no ocurra esto? Es la parte técnica, pero sí existe lo que son los aspectos de modificaciones presupuestarias. Pero ¿qué sucede, no? De pronto tú no tuviste tiempo, el 2 de enero te viene una lluvia inmensa y que ya no sabes qué hacer, ¿no? Y ocurre un huaico y te pasa tus 20 casas que tenías en una exposición al huaico, pasaron, y tienes que sí o sí actuar. Entonces ahí nos habla del presupuesto del presupuesto inicial de apertura, ¿no? Que sí o sí tienes que hacer la modificación, sea del área del pliego, sea del programa que sea de la fuente que sea, tienes que hacer tu modificación. Entonces existen los mecanismos, pero para que funciones como oficina, tienes los otros mecanismos, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que velar. Y ya para el siguiente año ya te encargas pues, de planificar correctamente, ¿no? Ya tienes, mira, los meses que tienes que planificar. Normalmente hay que tener mucho mayor cuidado cuando tienes mucho mayor dinero porque es mucho más delicada la planificación y mucho más pensado las actividades que vas a realizar a un siguiente año, ¿no? Eso es lo que tienes que evaluar. Bien. Espero haber ayudado, Rusel. Ingeniero, muchas gracias. Listo, no te preocupes. Listo. Entonces, sin antes de que nos vaya también ganando el tiempo, pasamos a lo que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Igual aquí, ¿no? Aquí también, dentro de uno de los componentes del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que su apodo es InvierteP, anteriormente llamado SNIP. Ahora se ha cambiado su decreto legislativo 1252,
que norma cómo funciona el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que nos habla que dentro de uno de sus componentes tiene que estar también la gestión del riesgo, ¿no? La gestión del riesgo. Los proyectos de inversión que ahora nosotros realizamos, desde la formulación de una ficha técnica, incorporamos este componente. ¿Por qué? Porque sucede que yo construyo un puente, yo construyo un colegio, hago mi ficha técnica para la construcción de un colegio, y cuando pasa a hacerse el expediente técnico, bueno, si en el perfil me decía que solo tengo que considerar el estudio de impacto ambiental y hacer mi diseño, nada más, y por A o B este colegio estaba cerca a una quebrada, un cerro, o una piedra estaba encima del colegio, cerca del colegio, amenazada, y yo no hice el aspecto del estudio de riesgo, cuando sucede el evento, o se desborda el río, o me cae la piedra, o hay un deslizamiento, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de esta inversión? Entonces, nace la necesidad de incorporar el análisis de riesgo entre una preinversión, en una formulación de estudio definitivo y en la ejecución de la misma obra, ¿no? Porque tengo que prever, ¿no?, qué vaya a suceder en el futuro. Yo tengo que ya analizar qué es lo que tengo que hacer. Si estoy construyendo una carretera, de igual manera, ¿no? Construir una carretera, ya, muy bien, construyo mi carretera y tengo que ver, ¿no? ¿Llueve? No llueve. ¿Hay un río o no hay un río? O sea, tengo que estar analizando, ¿no?, todas esas situaciones. ¿Y quién me va a analizar? El documento de gestión de riesgo. En caso de impacto ambiental, igual, ¿no? Tendré que evaluar si en el caso de impacto ambiental exista o no, qué cosa hay en mi entorno, voy a contaminar, no voy a contaminar, de repente está un afluente de agua y aguas abajo está una población que consume ese agua, voy a contaminarlo, no lo voy a contaminar, entonces también tengo que evaluar esa situación, ¿no? Tengo que evaluar esa situación. Y de esa manera ingresó lo que es la gestión de riesgo en lo que es el sistema de programación de inversión, en programación multianual y gestión de inversión. Eso es el tema del Invierte P. Entonces, dentro de la política de la gestión de riesgo de desastre, dentro de su mismo marco normativo, nos habla de una gestión prospectiva, una gestión correctiva y una gestión reactiva. Y hablamos de gestión prospectiva, lo que les mencionaba, ¿no? Cómo yo voy a proyectarme a un futuro de lo que va a suceder. Entonces, eso es lo que yo me proyecto a un futuro de lo que va a suceder, ya tengo que plasmarlo dentro de mi ficha técnica que yo estoy planteando en mi perfil, ¿no?, de proyecto. Yo ya tengo que incorporar ese estudio, ese análisis de riesgo. Tanto sea en cualquier sector, sea en educación, sea en salud, agricultura, transporte, lo que fuese, tienes que incorporar, porque sí o sí existen factores externos que no los controlas, así que tienes que mitigarlos. En la gestión correctiva es cuando tú ya estás ejecutando, ¿no? Cuando ya estás ejecutando el proyecto, cuando vas a ejecutar ya el proyecto, hay cosas que de pronto cambian, ¿no? Son cosas cambiantes. Tú has proyectado de repente, no sé, solo había una roca que estaba encima de tu unidad productora, o sea, de la inversión que tú vas a realizar, no había una roca. Pero de pronto empieza a llover fuerte, fuerte, que tú nunca has visto que llovía fuerte, y ya existe un desborde del río a la obra que estás haciendo. Entonces tienes que corregir lo que has planteado. Existe lo que es la gestión correctiva, ¿no? Mientras estás haciendo la ejecución de tu obra, puede existir algunas correcciones. Eso también existe. Y la gestión reactiva es cuando ya, bueno, ya está en funcionamiento, o ya estás en la ejecución, cómo preparas a la misma persona, cómo están preparados para actuar. Viene a ser la incorporación del aspecto. Hay algunas definiciones que se tienen que conocer cuando vamos a ingresar a hablar en lo que respecta a inversiones, ¿no? En proyectos de inversión. ¿Qué cosa es un proyecto de inversión? ¿Qué cosa es una actividad? ¿Y qué cosa es una IOR? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que ir evaluando, o tenemos que conocer, ¿no? Más o menos para ubicarnos. Porque cuando tú estás en tu entidad te dicen, no, proyecto de inversión, esto es un proyecto de inversión, y de pronto no es un proyecto de inversión.
O cuando estás participando en alguna reunión y te dicen, no, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? O la misma población es la que te dice, no, queremos un proyecto de inversión. Y cuando tú analices, vas a ver que no es un proyecto de inversión. O cuando el área especializada analice, va a decir que no es un proyecto de inversión. Entonces, esos conocimientos o esa definición es la que tenemos que manejar, ¿no? ¿Qué cosas son los proyectos de inversión según nos define la norma? Son intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos destinadas a la formación de capital físico, capital humano, capital natural e institucional. No es conceptualmente lo que nos define qué cosa es un proyecto de inversión. Actividades temporales cuando no exista o exista y tengo que hacer de gran envergadura, modificar alguna unidad productora, ¿no? ¿Qué cosa es la unidad productora? Es el activo, la infraestructura en el cual yo voy a desarrollar, ¿no? Es la unidad productora. Y allá, ingeniero, entonces, ¿puedo hacer creación, mejoramiento, ampliación y recuperación? Claro que se puede hacer de la unidad productora. Ahora, dentro de los proyectos de inversión, algo para conocimiento general nada más, ¿no? Para conocimiento general. Dentro de los proyectos de inversión, existen proyectos de inversión que son estándar. ¿Qué quiere decir, no? Que ya el Ministerio de Economía dijo, bueno, cuando construyen colegios en todo el Perú es igual. Entonces, ¿qué cosa hago? Si son colegios, Ministerio de Educación, hazme un modelo, un esqueleto en el cual ya me digas cómo tienen que ser los colegios a nivel nacional. Listo. Entonces, te hace tu modelo, tu esqueleto de cómo tienen que ser los proyectos a nivel nacional. Cosa que ya no piensas, ¿no? Cosa que ya simplemente tú llenas la ficha, ya cuántos alumnos hay, cuántos bienes tengo, y simplemente ya tengo mi proyecto hecho. O si no, dice, no, sector agricultura, defíneme, a ver, los canales, ¿no? Los canales de riego, ¿cómo son a nivel nacional? Hay agricultura, dice, los canales de riego a nivel nacional tienen que ser de tal manera, listo, toditos los canales de riego. Entonces, en el sector defensa, igual, ¿no? A ver, homogenízame un tipo de proyecto. Ya. A nivel nacional necesitan imágenes satelitales, imágenes geoespaciales, información geoespacial. Listo. ¿Cómo tiene que ser la información geoespacial? De tal manera, y te homogeniza todos los proyectos de inversión que tengan el carácter de información geoespacial. Porque a nivel nacional tienes que tenerlo. ¿Ya ves? De esa manera. Entonces son los proyectos de inversión estándar. Y si hay proyectos que no tienen las mismas características en el norte, en el centro, en el sur, en la sierra o en la costa, ahí sí, ¿no? Ahí ya son distintos. Es diferente un puerto de río que un puerto en el mar, ¿no? Entonces ya tienen unas características distintas. Y hablamos de lo que son los que no constituyen proyectos de inversión, que son las IOR, ¿no? Las IOR son lo que son las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Y de inversión o AR, ¿no? Están dentro de las iniciales de cada una de estas palabras, ¿no? IOR, son las inversiones. Y ingeniero, y las IOR es lo mismo que un proyecto de inversión. ¿Tienen similar comportamiento que un proyecto de inversión? Sí, tienen la misma capacidad. La diferencia es que las IOR, la diferencia es que una IOR es específica y puntual, ¿no? Es específica y puntual. A ver. Es específica y puntual. Una IOR se da en una unidad productora. Es ingeniero, me olvidé qué cosa era una unidad productora. La unidad productora estamos diciendo que es la infraestructura o capital en el cual se va a hacer una modificación. Eso es, ¿no? Por ejemplo, tengo una institución educativa. ¿Mi unidad productora cuál es? La institución educativa, la infraestructura, ¿no? Tengo un canal de riego, ¿no? ¿Cuál es mi unidad productora? El canal de riego, ¿no? Tengo una carretera por construir. ¿Cuál es la unidad productora? La línea de la carretera, ¿no? La misma carretera. Es la unidad productora. Y la IOR te dice, ¿no? Que puede ser optimización, ampliación, reposición o rehabilitación, que se intervengan entre una unidad productora y no tiene que superar el año. No supera el año.
tengo que realizar esta actividad durante el año. Y puedo utilizar en cualquier situación, sí, ¿no? Una optimización que corresponde a mejorar la situación de una unidad productora, o voy a optimizar el servicio, voy a mejorar mi servicio. Ampliación marginal, voy a incrementar mi capacidad de atención, Nos dice que hasta un 20% puedo incrementar la capacidad de atención. Una reposición, que cuando yo tengo ya activos que están malogrados en desuso o que ya no sirve, pero los sigo teniendo en mi institución, ¿no? Los sigo teniendo. Sigo teniendo mis computadoras malogradas, sigo teniendo mis equipos malogrados. Yo tengo que hacer alguna intervención, ¿no? Entonces puedo hacer una IOR de reposición, en los cuales yo voy a hacer la reposición de todos estos bienes a través de una inversión. Una rehabilitación, igual, ¿no? Intervenciones temporales para rehabilitar un servicio que se ha dado, o sea, que se ha sido afectada. Entonces tengo que rehabilitar. Y en una situación de emergencia, ingeniero, ¿puedo utilizar las 4 características para hacer una inversión? No, no puedes utilizar las 4, no se puede. Solo puedes utilizar lo que es ampliación marginal, rehabilitación. Ahora, reposición puedes utilizarlo, ¿no? Pero posterior a una emergencia, porque, a ver, un ejemplo de reposición. Llueve en tu centro de salud, ¿no? Y tu techo era de calamina. Empieza a llover y empieza a malograr las máquinas o los equipos que tienes dentro de la institución. Entonces puedes hacer un aspecto de reposición. Pero no es por emergencia, ¿no? Sino ya es posterior. Estás reponiendo algo que ha sido afectado por un evento adverso. Pero durante una emergencia sí puedes hacer, ¿no? Una ampliación marginal, o antes de una emergencia una ampliación marginal o una rehabilitación. Entonces son los aspectos puntuales de estas situaciones de IOR. Mira, y acá hay un esquema, ¿no? Que se muestra, ¿no? Cómo es el proceso de identificación. Sucede un evento. Nosotros tenemos que ver, o ustedes no, sino el área de la unidad formuladora de su institución, la unidad formuladora. Tiene que evaluar si constituye o no constituye un proyecto, ¿no? Si constituye un proyecto, entonces tiene que entrar dentro del aspecto normativo de un proyecto de inversión. Si no, entonces pasa a ser una IOR. Entonces, seguimos evaluando, ¿no? Seguimos haciéndonos las preguntas. ¿La inversión entonces IOR o es otro tipo? De repente es una actividad, ¿no? Y no es ni siquiera una IOR, es una actividad. Tengo que limpiar mi camino, tengo que limpiar un canal y no es una IOR, simplemente es una actividad. Entonces digo, es una actividad, entonces termina todo. No, sí es una IOR. Entonces tengo que definir si es ampliación marginal, rehabilitación, o es rehabilitación o es reposición. Entonces también tengo que definir, ¿no? ¿Qué cosa es? Una vez definido eso, ya aplico los formatos que se encuentren en el ministerio, en el MEF, ¿no? En la página del MEF. Este es el procedimiento que se tiene que realizar. Ahora, ¿qué hacen? ¿Cuál es su rol de ustedes, no? Dentro de este aspecto. Su rol es asesorar, ¿no? Asesorar y decir, no, yo quiero esta inversión, y con el pleno conocimiento que ustedes ya están adquiriendo hoy día, pues ya saben qué cosa van a hacer, ¿no? Qué cosa, si va a ser un proyecto, va a ser una inversión, o cuáles son los mecanismos que puedes utilizar, ¿no? Y ahorita vamos a ir detallándolo un poco más. Y así, ¿no? Ya acá hay formatos específicos, hay formatos específicos dentro de la página del MEF, en el cual no necesitas ya pensar mucho, simplemente llenar estos formatos y ya tienes una inversión. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de lo que son inversiones? Porque vamos a entrar un poco al FONDES. El FONDES, que es un fondo de asignación presupuestaria para las unidades ejecutoras, sea local, regional o de ministerio, también es un fondo en el cual puede hacerse uso, que también ya tiene vínculo a lo que es lo que hemos mencionado hace un rato, ¿no? Que son las inversiones. Hasta aquí, ¿algún comentario o algún alcance que nos puedan decir? Los escucho. ¿Nadie? Ingeniero, buenas noches. Sí, ¿qué tal, Alex? Nuevamente. Sí, Ya.
todos Alex, estos presupuestos que se asignan al año anterior, que debe también ser aprobado por el Congreso, ¿no? sí, correcto. Pero ellos, desde su punto de vista, ellos ven a nivel gobierno o ven a nivel también regiones. Ah, ya. Listo. Mira, el presupuesto, primero, el presupuesto para las inversiones, antes de pasar a lo que es el FONDES, el presupuesto para las inversiones es la solicitud de requerimiento de cada unidad, de cada institución, ¿no? Por ejemplo, tú eres de una municipalidad o un gobierno regional. Tú como técnico, como personal que colabora en el tema de la planificación de tu entidad, tú dices, ¿no? Yo para el siguiente año necesito este, construir un canal, o construir un reservorio, construir unos diques, o la actividad que tú hayas considerado dentro de tu aspecto técnico, lo tengo que construir, listo. Haces tu coordinación, haces tu formulación de tu proyecto, haces la formulación, y esto para, esa programación de presupuesto pasa para el siguiente año, ¿no? Esta asignación presupuestaria pasa para tu siguiente año, porque estás planificando una necesidad, y esa necesidad tiene que ser presupuestada, y ese presupuesto tiene que ser ya ejecutada en un siguiente año. Entonces, esa necesidad va a ser ejecutada en el siguiente año. Entonces, es así como funciona, ¿no? Ahora, el FONDES. El FONDES más bien es un fondo en el cual tú presentas tu proyecto, hacen la evaluación de este proyecto, y si está cumpliendo todas las normativas, todos los criterios técnicos, pasan a ser financiadas, ¿no? Por el nivel central, no pasan a ser financiadas. Y ese Claro, financiamiento y también creo, tiene... eso es lo correcto, ¿no? Pero yo a lo que mi inquietud es que no siempre se aprueba todos los requerimientos de todas las regiones, ¿no? Ah, claro, claro. Eso sí, ¿no? Porque nos Y pasamos en una... eso también trunca o truncaría los trabajos a realizarse, ¿no? En cada región, provincia, ¿no? Claro, eso sí, correctamente, ¿no? Correcto con lo que dices, Alex. Pero nos pasamos en el principio de que los recursos son escasos, ¿no? Hemos visto en el calendario. Y ya cuando llega al mes de agosto que hacen el proyecto de ley, ya tienes otros techos presupuestales, ¿no? Tú has planificado a inicio de año, yo necesito 5 millones, pero cuando te llega en agosto los techos presupuestales no alcanza a los 5 millones, ¿no? Sino alcanza al millón, solo al millón. Entonces, todos los proyectos que tengas en cartera dentro de tu institución, dentro de tu municipalidad, lo tienes que priorizar y alcanzar al 1 millón, ¿no? Entonces, todos los proyectos que consideres que no son prioritarios, o sea, el titular de pliego con su área de planificación, evalúen y no son prioritarios, entonces los pasarán al final y no ser financiados, ¿no? Sino dar prioridad a los financiamientos. Y afecta a tu objetivo, sí afecta pues mi objetivo, ¿no? Si yo soy el área que yo necesito este proyecto y no han priorizado mi proyecto, afecta para el cumplimiento de mis objetivos. Entonces, la parte técnica, ¿cuál es la responsabilidad también? Sino velar porque sean priorizados sus actividades y sus proyectos de inversión. Eso también es la función de la parte técnica, velar por esa programación. Eso es lo que se tiene que más o menos tener en conocimiento y concertación, ¿no? Dentro del área de planificación, el área técnica y el titular. Eso es lo que se tiene que definir bien. ¿Cuáles son los proyectos que vamos a priorizar? Porque de toda la cartera que tengan, realmente los recursos son escasos y no me va a alcanzar para todo. Tengo que decir cuál es más importante, cuál no es tan importante. Tengo que colocarlos en una balanza, sí o sí, los voy a colocar. Listo, Alex. Alex, vamos a ponerle un punto más en su examen. Listo. ¿Alguien más? Señor profesor, Berli le está hablando. ¿Qué tal, Berlín? Sí, en una clase anterior también pregunté si, digamos, ¿no? Hay este campo de lo que es presupuestos es muy amplio si vemos en forma general, ¿no? Pero los proyectos que se presentan, en este caso, en lo que es para la gestión de riesgos y desastres, la situación de emergencia, etcétera, debería estar establecido como una política, digamos, como una política de Estado, eh, objetivos o metas a largo, mediano y corto plazo, algo así, ¿no? De tal manera que eso nos debería permitir
hacer una correcta priorización de proyectos o como queramos llamarle, porque se ve también pues que, digamos, cuando se hace o se presentan la necesidad de los presupuestos para proyectos y diferentes situaciones, la mayoría a veces exagera un poco, ¿no? Exagera un poco en presentar de repente los requerimientos y es a veces, son situaciones que a veces no son tan urgentes, ¿no? Entonces es por eso que muchas veces los presupuestos que se presentan, en algunos casos, no en todos, los reducen o no les entregan también por falta de repente de recursos. Entonces, sería bueno, como digo, que se debería trabajar en tener como una política de Estado en todos los gobiernos locales, regional y del Estado para que se pongan una tarea, digamos así, una misión de qué queremos o cómo queremos estar, por ejemplo, de aquí al año 2050. Y en base a eso, de repente ir viendo la priorización y todo lo que es los presupuestos. Gracias. Claro, efectivamente, ¿no? Lo que mencionas es correcto lo que estás mencionando. Todo esto es parte de una planificación, todo parte de cómo yo planifico, ¿no? Y realmente la planificación es de ustedes, pues lo que hacen la planificación lo hacen ustedes. La planificación lo hacen cada institución. Mira, vamos a más o menos organizarnos. ¿Cómo es la planificación, no? La planificación es la base de cómo yo distribuyo mi presupuesto. A ver, está. Ajá. Bien. Se logra observar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo primero? Tengo un plan de desarrollo concertado. Un plan de desarrollo concertado. Listo. Después, ¿qué cosa es lo que tengo? Mi plan de desarrollo, mi plan estratégico institucional. Después, ¿qué cosa es lo que tengo? Mi plan operativo institucional. Y después tengo mi presupuesto. Mi presupuesto. Listo. Estos son mis instrumentos en los cuales, mis instrumentos de planificación. Mira, y toda esta cadena me llega hasta a determinar mi presupuesto. Y vinculado a lo que es el plan de desarrollo concertado regional, tengo lo que son los planes nacionales, y también tengo lo que son las políticas nacionales. También existen las políticas de Estado, las políticas nacionales. Todo esto viene vinculado. Todo esto viene vinculado a lo que es mi plan de desarrollo concertado regional. Porque el plan de desarrollo concertado regional me enmarca objetivos territoriales. Objetivos territoriales. Puede tener mi objetivo 1, mi objetivo 2, mi objetivo 3. Y dentro de uno de ellos puedo tener ejemplo, vamos más o menos vinculando lo que es el aspecto de lo que les importa a ustedes, ¿no? El tema de gestión de riesgo. Entonces, ¿cómo yo lo vinculo la gestión de riesgo? Ya, por ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial. Ordenamiento del territorio. Listo, tengo mi ordenamiento de territorio. ¿Qué quiere decir? Que mi plan de desarrollo concertado regional, uno de mis objetivos me habla del ordenamiento del territorio. Y todas las instituciones dentro de mi ámbito territorial, ¿qué es lo que tengo que hacer? Establecer también objetivos estratégicos ya dentro de estos de la institución. Esto ya es de la institución, y agore, o si no, gobierno local. Gobierno local. Acá yo tengo que poner mi objetivo estratégico que esté vinculado a este ordenamiento de territorio, ¿no? Y por poner, no sé, gestión de información geoespacial. O población protegida, gestión de información. Información, listo. Estoy vinculando tiene que estar así vinculado, ¿eh? Esta planificación tiene que hacerse de manera
vinculada. Yo no puedo colocar algún otro objetivo que no vincule a mi plan de desarrollo concertado. Y mi plan operativo, ahora, si yo ya he puesto mi objetivo estratégico, gestión de información geoespacial, por ejemplo, geoespacial, ya he puesto yo mi objetivo estratégico, entonces también mi plan operativo institucional yo tendré que decir cuáles van a ser mis actividades operativas. Tendré una actividad operativa 2, actividad operativa 3, que esté vinculados a este objetivo estratégico, ¿no? ¿Qué cosa yo requiero? Capacitación. ¿Qué requiero? Gestión de la misma información. Listo. Ya estoy vinculando, ¿no? ¿Qué requiero? Para la capacitación, ¿cuánto requiero? 3. No sé, a ver, vamos a poner 30.000 soles. Para la gestión de la información, ¿cuánto requiero? 40.000 soles. 40.000 soles. ¿Y mi programa presupuestal? Mi programa presupuestal, en este caso la 068. ¿Cuál es la actividad operativa? Ah, ya, la actividad operativa, la actividad programática dentro de ese 068 es, había uno, si no mal recuerdo, que era gestión de la información. O algo así, hacía algo, desarrollo de información, algo así decía, ¿no? Actividad operativa, 5. Listo. Entonces, mira, el presupuesto que yo he planificado está vinculado, mira, ¿desde dónde vincula mi presupuesto? ¿Desde dónde se vincula? ¿Qué cosa es lo que yo tengo que velar entonces? Mira, si todo mi presupuesto está vinculado de esta manera, ¿qué cosa es lo que tengo que velar? Que tenga un objetivo en mi plan de desarrollo concertado, que tenga un objetivo en mi plan estratégico institucional y que tenga un objetivo en mi plan operativo institucional. Y de esta manera yo voy a planificar presupuesto. Eso es la manera de planificación, ¿no? Y en cualquier programa presupuestal o en cualquier actividad o gestión que ustedes estén llevando dentro de la entidad pública, es la manera que se va planificando y obtengo mi presupuesto. Entonces, mira, todo va articulado, plan estratégico y con los planes nacionales, ¿eh? Viene, todo va de manera articulada. Muy bien. Listo. Antes que el tiempo nos quede. La verdad, todo es bastante, es amplio el tema que vamos desarrollando de presupuesto, de planificación, ¿no? Pero todo parte de la planificación. Si no hay planificación, el presupuesto también es destinado para cualquier lado, ¿no? Si la planificación no orienta a un rumbo específico, mi presupuesto tampoco. Gracias. Muy didáctico, gracias. Listo, Berly, muchas gracias. Es el fondo para, ¿qué cosa es el FONDES, no? El FONDES, bueno, lo que le define su misma norma, que es el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales, ¿no? Destinados para financiar proyectos de inversión pública, actividades para la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Fue creado mediante la Ley 30458, adicionalmente financia reforzamiento de servicios públicos esenciales correspondientes a los sectores de salud, educación y saneamiento. Es su concepto literal, ¿no? ¿Qué manifiesta? Que el FONDES no es una institución, ¿no? Sino es una comisión conformada por el Ministerio de Economía, Ministerio de Defensa, Ministerio del Ambiente. Han designado al INDECI como una secretaría técnica, ¿no? Que son los encargados de hacer el filtro y pasar a esta comisión para que sea financiada. Eso es literalmente lo que funciona, ¿no? El presupuesto que ha sido también ya destinado, bueno, esta es una lámina anterior, pero ya también en la ley de presupuesto, que también se los voy a hacer el alcance, nos da las cantidades en las cuales, a ver dónde está. La ley 31638. PDF.
Listo, acá está, ¿no? En su artículo 57. Se dispone que el presupuesto para el sector público en el año 2023 es una suma de 8.805.133.892 soles. Ahí está el monto que se está haciendo destinado para este fondo, no exclusivamente para el financiamiento del fondo ante la ocurrencia de eventos naturales. Hasta la suma de 375.304.626 soles de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios. Ya, este es un fondo, ¿no? En el cual está destinado, si tú presentas tu proyecto, tu actividad de atención de emergencias, yo voy a, una vez que te evalúen, una vez que pases todos los filtros, vienen a ser entregados a tu unidad ejecutora, ¿no? Gobierno regional o gobierno local, el monto que tú has solicitado, a través de la aprobación de tu actividad, o tu IOR, o tu proyecto de inversión. Este es un monto. Este es un monto mucho mayor al del año anterior. Yo voy a designar esta cantidad, estoy separando dinero. Ahora, los 800.000 necesidades que se tenga a nivel nacional tienen que estar dentro de estas actividades. Más las actividades que el año pasado se presentaron a este fondo también tienen que pasar a ser evaluados. Y todos los que cumplan, ¿no? con los requisitos ingresan a este fondo. Esa es la complejidad también de este fondo. No es que todo el mundo, yo pido y me entrega, ¿no? Sino es evaluado y hay un montón de necesidades, ¿no? Son 800.000 necesidades en las cuales se van a tener que priorizar y evaluar. Entonces, ahí está el fondo que ustedes van a tener que concursar. Ahora, si es por emergencia, igual, ¿no? En estas situaciones, sí o sí exigen que se cumpla, ¿no? De repente es mucha burocracia o lo que fuese, pero sí o sí te exigen que se cumpla. Sí o sí te exigen. Si se han topado con trabajar con este fondo, es así, ¿no? Te exige bastante. Los formatos para solicitud y listo, ¿no? ¿Qué intervenciones financia? Intervenciones de mitigación y capacidad de respuesta, que son proyectos de inversión, algunas inversiones que no son proyectos de inversión, o sea, IORs, y algunas actividades, pero que estén validadas por esta institución, ¿no? Que es el CNP. Tienen que estar validadas tu zona de intervención. Pero entre las prioridades que se utiliza el recurso, no es una prioridad 3, ¿no? De los 3 que están acá, la prioridad es 3. La prioridad 1 que te evalúa es el peligro inminente. La prioridad 2, la reconstrucción y la mitigación y capacidad, es una prioridad 3. Puedes tener tu posición en contra, a favor, pero son las prioridades que ya están establecidas. Peligro inminente son las inversiones, y específicamente las IOR, son rápidas, que son las IOR, y algunas actividades de emergencia, cuando tengas alguna declaratoria de estado de emergencia. Aquí el Fondes no te dice, tienes situación de emergencia, te financio. No, tienes que tener declaratoria de emergencia. Reconstrucción, ya, bueno, cuando ya estás en un proceso de reconstrucción, ¿no? Ya sucedió el evento y entras a reconstrucción. No rehabilitación, ojo, reconstrucción. Las actividades de mitigación, ¿no? Bueno, ya son aquellas actividades a corto plazo que son necesarias para el desarrollo de desarrollo de la mitigación, ¿no? De lo que haya sucedido en un lugar, en una zona específica. Y existen, ¿no? Lo que están las tipologías. Hemos dicho, no, yo no puedo invertir en cualquier cosa. Tengo que invertir el dinero, destinar el dinero en actividades que ya me están mencionando en el anexo 2. Yo tengo que utilizar en estas tipologías de actividades. Tienen que ser destinados solamente a este acceso a la información, edificaciones, desarrollar medidas u otras actividades. Los requisitos: solicitud, una declaración jurada de no contar con presupuesto, también están los formatos, el informe de evaluación presupuestal. ¿Qué quiere decir el informe de evaluación presupuestal, no? Cómo yo he utilizado mi programa presupuestal en los
últimos 3 años, ¿no? ¿He tenido programado? ¿No he tenido programado? Si he tenido programado y he estado ejecutando mi presupuesto en el programa presupuestal, entonces tengo un punto más, me está evaluando un punto más. Por eso es que si no tengo usado el presupuesto y ahora recién quiero usar, entonces es un punto menos, ¿no? ¿Por qué recién lo quieres usar? ¿No? Debes usar constantemente. O es que no necesitas. Específicos, resumen de intervención, contenidos mínimos de tu informe de actividad, cronograma mensual y la validación o firmado por el funcionario de gestión de riesgo y el área de presupuesto. Más o menos cómo debe ser el detalle del presupuesto y los contenidos mínimos requeridos. En caso de los criterios de selección también para la mitigación, lo que son proyectos ya de inversión de mitigación, pues hablamos, mira, ya de proyectos de inversión, anteriormente estábamos hablando de actividades. Cuando son proyectos de inversión, ¿qué es lo que tengo que tener? Ya tengo que tener un expediente aprobado. Y bueno, aparte de los formatos y los requisitos que siempre piden, ¿no? Y ya tengo que tener lo que me dice acá, un expediente aprobado. Mi expediente técnico ya tiene que estar aprobado y actualizado. ¿Qué cosa? ¿Cuánto tiempo dura un expediente técnico? Su fecha de caducidad son de 3 años. 3 años es una duración de un expediente técnico. Tu cronograma mensual de ejecución, firmado y debidamente aprobado. Ya tiene que estar aprobado en el mismo sistema. Y recién puedes pasar a concursar por este fondo. En casos de IOR, nos pasamos a la CIOR. Igual, ¿no? La CIOR tienes que estar aprobado y ya tener tu ficha aprobada, ¿no? Con los contenidos mínimos para sea ampliación marginal u otra inversión que esté vinculada siempre de las actividades que hemos mencionado. Y tu cronograma mensual y debidamente rubricado. ¿Qué es lo que te evalúan, no? ¿Qué cosa es lo que te evalúan? ¿Qué es lo que te van a evaluar o que van a tener en consideración? Entonces, es el grado de ejecución financiera de la entidad en el programa presupuestal 078. ¿Cómo ha sido ejecutando, no? Las intervenciones de alcance son nacional, regional y priorizadas según los planes multisectoriales. Si la actividad que tú estás buscando ser financiado está dentro de un plan regional, un plan nacional, o de repente son varios distritos los que van a ser involucrados, entonces también estás en este aspecto, ¿no? Que tienes que evaluar. Contar con una propuesta de cofinanciamiento de la ejecución de las inversiones, de la misma manera. Si vas a financiar lo que es parte de la ejecución, de repente son 2 componentes y yo voy a hacer el componente de equipamiento y yo quiero que me financies el componente de infraestructura, o yo voy a hacer, son 3 tramos y yo voy a financiar los 2 primeros tramos, solo quiero que me financies el segundo tramo. Entonces son ideas de cofinanciamiento, o de repente he conseguido el financiamiento de otro lado. Entonces igual, ¿no? Son situaciones. Y otros criterios que puedan ser acordados por la comisión, ¿no? Como cumplir los requisitos y algunos criterios abiertos. Esa es una situación abierta que tiene quien vaya a evaluar tu proyecto. ¿Ya? En lo que son peligro e inminente de respuesta y rehabilitación, ¿no? Ya son las IOR. Acá sí son rápidos, ¿no? Ya sucedió un evento, estás en declaratoria de emergencia y necesitas dinero y lo quieres requerir al fondo, ¿no? Entonces, hay por desastre y hay por peligro inminente. Listo, tengo dos caminos. Rehabilitación y rehabilitación y ampliación marginal. Por desastre, rehabilitación y reposición, ¿no? Tengo que rehabilitar algo que ya ha sido afectado y tengo que reponer algo que ya ha sido afectado. Peligro inminente, lo que va a suceder. Entonces, tengo que rehabilitar algo que posiblemente me afecte si sucede el evento, y ampliación marginal, mejorar el servicio, mejorar la unidad productora para que cuando sucede el evento no me cause mayores daños. Son los tipos de inversiones que yo puedo realizar, ¿no? Igual, ¿qué es lo que tengo que tener aquí? mis formatos de solicitudes, y también tengo que tener ya mis formatos aprobados, debidamente aprobados, contenidos mínimos suscritos por el funcionario de GRD y de inversiones. Así también tiene que estar mi informe de evaluación presupuestal debidamente rubricado. Por peligro inminente, igual, ¿no? Cuando es peligro inminente ya hablamos de ampliación marginal y rehabilitación.
Igual, las mismas condiciones, ¿no? Aprobado ya mis informes y debidamente rubricados. Diferentes actividades en las cuales van a ser financiadas. Siempre vinculadas a estas actividades, ¿no? Atención de vías, puede ser por actividad, son las actividades. Si yo voy a hacer una actividad, igual tengo que sustentarlas y tengo que mencionar para qué yo voy a utilizar, ¿no? Y tienen que estar vinculadas a estas actividades. No puedo generar actividades que no estén mencionadas dentro de este anexo. Aquí tengo que cumplir con los contenidos mínimos de un anexo B3, que específicamente te dan cómo debe ser tu plan de trabajo. Nada más. Eso es en cuanto a lo que son, ya sucede el evento, ¿no? Y el aspecto de reconstrucción. Ya reconstrucción también hemos dicho que es distinto a rehabilitación, ¿no? Ya vamos a reconstruir. Y que no estén en el plan de reconstrucción con cambios. El plan de reconstrucción con cambios también tiene proyectos de inversión ya priorizados para zonas identificadas. Entonces, si no estás dentro de esos, entonces es normal, porque no puede haber duplicidad de inversiones. Eso te dice la norma de inversiones. No puede existir duplicidad en las inversiones. Se van a considerar inversiones en los servicios públicos cuyas unidades productoras han sido dañadas, inversiones en las infraestructuras públicas dañadas, y que se encuentren debidamente especificadas en este anexo A1. En el tema de reconstrucción, ¿qué cosa financia? ¿No? Lo que son proyectos de inversión y algunas IOR, pero ya específicamente que van a atender a sectores específicos, ¿no? Salud, educación, servicios de saneamiento urbano, rural, agua potable. Entonces vienen a proyectos ya grandes e integrales. Porque si yo estoy en un tema de reconstrucción, yo no voy a hacer proyectos pequeños, ¿no? Se supone que estoy reponiendo, reconstruyendo algo que ya no tiene solución, ¿no? Incluso población desplazada de un lugar A a un lugar B, y en ese lugar B tengo que establecer todo un proceso de ordenamiento y desarrollo urbano, y el desarrollo urbano implica pistas de veredas, implica agua potable, institución educativa, servicios de salud, todo ello, ¿no? Entonces tengo que intervenir con inversiones ya de reconstrucción. Esas son las inversiones de reconstrucción. Requisitos, que igual, los formatos y los expedientes técnicos tienen que estar actualizados y todo el proceso de inversión pública ya tiene que estar aprobado con tu cronograma mensual y listo, ya tienes la participación. IOR de ampliación marginal y optimización en el caso de reconstrucción, ¿no? Ampliación marginal que hemos dicho, ¿no? Si es una zona donde haya sido afectada por un evento, entonces, y tengo que mejorar el servicio, tengo que ampliar la capacidad. Por ejemplo, si era un muro de contención que solo era 20 metros lineales, ¿no? Y ahora, pero he visto que tengo que aumentar porque sí o sí siguen cayendo rocas por la parte superior, entonces tengo que aumentar otros 20 metros lineales más. Entonces tengo que incorporar de otros metros lineales más adicionales, ampliación marginal, u optimización, ¿no? En el cual yo requiero optimizar mi servicio. En caso de actividades, bueno, las actividades igual están contenidas en un anexo B1. Y bueno, estos son en cuanto a los requisitos, ¿no? Es amplio de pronto tratar específicamente uno por uno, la modalidad, incluso de cómo desarrollar el proyecto de inversión o la actividad, ¿no? Claro, pero para estas 2 horas que hemos desarrollado, o 4 horas que hemos estado desde el día de ayer, al menos hemos tratado de conocer todo el proceso, ¿no? Desde la planificación hasta el proceso del presupuesto, las contrataciones, la formulación de inversión, de los proyectos de inversión y el tema de cómo solicitar un financiamiento externo. Entonces, eso es lo que hemos llegado. ¿Alguna consulta, alguna acotación? ¿Qué les pareció? ¿Se han dormido? ¿Hemos avanzado muy rápido? ¿Deberíamos ahondar un poco más? Los escucho. Ingeniero, una pregunta. Sí, John, Bueno, ya del momento nosotros nos encontramos quizás
bueno, la temporada de lluvia se está acercando o ya está lloviendo en algunas zonas. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Si se hace un proyecto, quizás de inversión, teniendo en cuenta, ¿no? La ampliación, ¿no? ¿Qué quiero decir, no? Que, por ejemplo, según el PI se elabora o dura 3 años. El POI creo que es 1 año, ¿no? Entonces, usted nos ha explicado claramente que a veces en el tema financiero no se logra quizás del todo eh, completar una actividad. Entonces, ¿qué mecanismo se podría usar para, por ejemplo, hacer, si es un proyecto grande, ¿no? Grande, terminar un proyecto, una partida, y luego poder ampliar para la otra, formulación de la inversión. Eso quisiera quizás que me explico. ¿Se podría hacer o no se podría hacer? Una reformulación. Ah, ya. Listo. A ver, vamos a lo que es un proyecto de inversión. Listo. Proyecto de inversión. Proyecto de inversión. Listo. Ya se acerca la temporada de lluvias y yo tengo una obra, ¿no? Mi obra es específicamente una defensa ribereña, por ejemplo. Ribereña. ¿Qué quiere decir una defensa ribereña, no? Que el río está aquí, ¿no? Que el río está aquí y yo tengo que construir un muro, ¿no? Río. Y yo tengo que construir por la parte superior, tengo que construir mi muro. ¿Para que me proteja a una población o algún medio de vida o que esté por la parte superior, ¿no? Entonces, este de aquí es mi proyecto de inversión. Mi proyecto de inversión. Este aquí es mi proyecto de inversión. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale? Ya, me vale, es largo, es bien, el terreno es agreste, y me cuesta, supongamos, 2 millones, ¿ya? 2 millones. 2 millones. Listo. Para ejecutarlo, ¿en cuánto? Ahora, el proyecto de inversión siempre se da, tiene un plazo, ¿no? Tiene un plazo de ejecución. Entre más complejo sea el proyecto, entre más complejo sea el proyecto de inversión, el plazo siempre de ejecución es un poco mayor, ¿no? Por ejemplo, que sea 2 años, 2 años de ejecución. Pero la pregunta va, ¿no? ¿Qué sucede si, mira, el proyecto aún está en ejecución y ya sucede los eventos, ¿no? Ya sucede acá el evento mientras el proyecto está en ejecución, ¿verdad? Ya sucede el evento. ¿Qué vamos a hacer, no? Ya el evento se suscita y aún el proyecto no ha sido culminado. No ha sido culminado. Entonces, mientras todavía está en ejecución, el proyecto no ha sido culminado. ¿Qué voy a hacer? Listo. Cuando yo hago lo que hemos mencionado inicialmente, ¿no? Cuando yo hago la formulación de este proyecto de defensa ribereña, ¿qué cosa es lo que hago al inicio, no? ¿Qué es lo que tengo que considerar como insumo? Era el análisis del riesgo. Y tengo que considerar, es mi principal insumo, en el cual yo evaluaré cuáles son las fechas en que llueve, cuáles son las fechas en que hay vientos fuertes, en que exista algún evento adverso. Entonces, conociendo eso, yo sé qué tramos son críticos principalmente, ¿no? ¿Qué tramos son críticos principalmente? Ahora, ¿cómo está vinculado mi presupuesto? Mi presupuesto, si son 2 años de ejecución, en el primer año estará pues 1 millón, ¿no? 1 millón. En el segundo año estará el otro millón. Y este presupuesto ya está siendo planificado para el año 1, y para el año 2. Y ahí están los dos millones. Ahí están los 2 millones. En el año 1, 1 millón, en el año 2, 2 millones. De contingencia que cuando aquí está sucediendo el evento adverso, pues deben estar consideradas en este aspecto. Ahora, pero me dicen, no, pucha, ingeniero, mira, pero igual llueve y yo sí o sí tengo que atender a esta población, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer si ya está siendo intervenido por otro proyecto y
sí o sí tengo que intervenir en esta zona. Ya, otra inversión adicional aquí, no lo puedes hacer, porque habría duplicidad de inversión justo en este punto y justo en este sector, ¿no? Has ido avanzando, avanzando y empezó el evento cuando estabas en este sector, cuando estabas justo en la mitad de tu evento, de tu proyecto, justo empezó ahí. ¿Qué es lo único que puedes hacer aquí? Intervenir con una actividad de emergencia. ¿Cuáles son las actividades de emergencia? Limpieza. Limpieza. Ahora, esto es una acción que se puede decir de emergencia, ¿no? Porque igual, estamos diciendo que si existe aquí un estudio de análisis de riesgo, yo ya sé que en esos meses va a llover y aquí yo ya en mi proyecto de inversión, yo ya estoy considerando, acá considero presupuesto presupuesto de contingencia. Yo ya estoy considerando presupuesto de contingencia. Entonces, el proyecto debe ser desde un inicio bien formulado, bien formulado. Si está en el ámbito de intervención de un proyecto, este proyecto debe financiar la contingencia que sucede aquí, ¿no? Ya no puede su presupuesto de contingencia establecer ya, y necesitas una atención inmediata, ya recién puedes pasar a este nivel de actuación, ¿no? Con una actividad de emergencia, recién pasarías a eso. Mientras tanto, no. Y el presupuesto, ¿qué pasó con el presupuesto? El presupuesto continúa, ¿no? Año 1, año 2, 1.000.000 el año 1, otro 1.000.000 el año 2. El presupuesto sigue encaminado, sigue encaminado. Entonces, es así como funciona en el aspecto de proyectos de inversión. Y todo esto está incluido en tu plan operativo institucional. Esto está en tu plan operativo. Ingeniero, en ese Sí, caso, también el contratista tendría que establecer ese plazo ampliatorio, que inicialmente no se daría sino una vez ocurrido el evento. claro. Ah, ya, listo. Ahora, modalidad de ejecución. Listo. De pronto esta ejecución ya no es administración directa, ¿no? Sino a través de una empresa privada. Listo. Entonces, si es a través de una empresa privada, la empresa privada igual debe tener considerado este presupuesto de contingencia y el mismo contratista que esté realizando, suceda cualquier evento, es responsable de este punto, ¿no? ¿Dónde lo tengo que incorporar? Supuestamente, por eso cuando yo voy a lanzar, a licitar la ejecución de una obra, tengo que evaluar bien, pero ¿no? Yo soy yo soy la institución que voy a licitar y tengo que ver y evaluar que realmente esté incorporado este aspecto, ¿no? Este aspecto que muchas veces se pasa así de superficialmente, debe estar bien incorporado, bien planificado, cosa que no se tengan contingencias negativas cuando suceda un evento, ¿no? Entonces está incorporado dentro del expediente. Si está incorporado dentro del expediente, el contratista sí o sí tiene que ejecutar estas actividades cuando suceda el evento. Este sería ya una zona protegida por una inversión del proyecto, ¿no? El proyecto es el quien sustenta todo lo que suceda en este tramo de intervención. Mi última medida es esto, ¿no? El inversionista, el consultor que esté ejecutando acá, el contratista es el responsable de toda esta zona. Si existe algo, el contratista es quien tiene que velar por aplicar su presupuesto contingencia, porque se le está entregando el presupuesto para que atienda. Ingeniero, respecto a las inversiones, ¿cuál sería el desenlace para el 2023? Por ejemplo, hasta el momento, eh, más o menos hay alrededor de 600 inversiones de los gobiernos locales. Se han programado 600 inversiones. Alrededor de 300 municipalidades, un poco más. Y de estas, el 30%, cerca de 200 más o menos, están en cero de ejecución, ya estando programadas. Como es un bolsón, estamos hablando pues de 200 proyectos que no se ha ejecutado prácticamente nada. Ahí el 2023 igual tendrían que considerar el mismo proyecto.
Ah, ya, listo. Inversión, Claro. sobre todo inversión. Ajá, listo. Entonces, ¿cómo funcionan los proyectos, no? La planificación de proyectos. Planificación de proyectos. Vamos a poner más abajo. ¿Cómo funciona, no? Planificación de proyectos. La planificación de proyectos parte por una cartera de proyectos, ¿no? Lo que se llama PMI, Programación Multianual de Inversiones. Aquí está mi inversión 1, mi inversión 2, mi inversión 3, mi inversión 4. Aquí está. En toda esta cartera están las inversiones. Ahí tengo mi cartera de proyectos de inversión. En mi PMI. Todas mis inversiones. ¿Qué sucede? Ya, yo tengo mis inversiones aquí y me dice, no, de los 200 proyectos que tengo planificados, no lo ejecuto todos, ¿no? No lo ejecuto todos correctamente, no lo vas a poder ejecutar todo, porque estamos diciendo que la ley de presupuestos ya te da un techo, ¿no? Si el total de tus inversiones es 4 millones, y cuando sale la ley de presupuesto, te dice, no tienes 4 millones, solo tienes 2 millones. 2 millones. ¿Qué cosa es lo que vas a hacer como planificación de tu entidad? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si solo tengo 2 millones para inversiones, pero toda la suma total de tus inversiones es 4 millones, ¿qué tengo que hacer? Es 1 millón, entonces solamente tendría que ejecutar 2 inversiones, 1 millón. 1 millón. Esa es la ley de presupuesto en el 2023. ¿Qué va a suceder en el 2024? Estos no lo he ejecutado. Estos no los he ejecutado. Entonces, para el 2024, como estos, ya yo supongo, me imagino, ¿no? Que ya los he tenido que ejecutar en el 2023. En el 2024, yo tendré que ejecutar la siguiente cartera de los proyectos que aún me han quedado, ¿no? Están pendientes acá, que es 1 millón. También es 1 millón. Lo tendré que ejecutar en la ley de presupuesto del 2024. Entonces logro ejecutar. ¿Se incorporan nuevos proyectos? Sí, se incorporan nuevos proyectos, pero también van de acuerdo a la importancia, ¿no? Yo tengo que priorizar cuál es más importante. De pronto, el proyecto número 2 no es tan importante, ¿no? Entonces lo puedo ejecutar al final, o de pronto este proyecto 4 es el más importante, lo tengo que ejecutar al inicio. Entonces ya me cambiaría, ¿no? Ya me cambiaría cuáles son los más importantes y cuáles son los menos importantes y los que tendría que ejecutar, ¿no? ¿Ves? Ya tengo mi planificación. Y es así como funciona. Ahora, la pregunta, ¿no? Los últimos proyectos se tienen que descartar, no se descartan, sino se van acumulando para una siguiente. Pero ingeniero, si esta inversión tiene más de 4 años, ¿qué hago? Ya, si tiene más de 4 años, ya es una inversión, ya automáticamente se desactiva. Las inversiones que superan los 3 años se desactivan. Entonces tienes que nuevamente actualizar, nuevamente entrar en el ciclo del proyecto. Entonces se desactivan. Tienes 3 años para poder ejecutar estas inversiones que tienes en tu cartera de proyectos. Si no lo ejecutas en estos 3 años, se van a desactivar o vas a tener, si está en el expediente, vas a tener que actualizarlo. ¿Listo? Si no hay otra consulta, ya entonces les van a enviar su evaluación. Listo, creo que no hay ninguna consulta adicional. Conmigo sería este módulo hasta aquí. No sé, ¿no? Siempre vamos a estar pendiente de cualquier situación. Buenas noches, soy Berly de Energía. Olvidé registrarme de inicio. No hay problema, no hay problema. Creo que ya la parte administrativa es quien lleva el registro de asistencia cuando van ingresando, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Bien, si no hay ninguna consulta hasta aquí es conmigo. Ya siempre van a tener cualquier consulta en el grupo de WhatsApp que han creado.
También puede hacer la consulta ahí o directamente con con el director y también me hacen llegar la consulta y listo, ¿no? También Estoy vamos ocupado, hijo. viendo cuáles son las consultas, ¿no? Siempre en el trabajo hay nuevas consultas, ¿no? Que no hemos podido desarrollar en el tema. ¿Listo? Eso sería conmigo entonces, si no hay más consultas. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Listo, Liliana, muchas gracias. Bien, les voy a enviar el link de su examen para que puedan desarrollar. Por favor, antes de rendir su examen, lean bien las preguntas, igual que las respuestas, para que no tengan algún inconveniente. Revisen todos El examen es el módulo 6, ¿no? El examen es del módulo 7 de esta clase, de Ya. esta sesión.